Muy buenos días, gracias por estar con nosotros una vez más en esta sección de la clase bíblica del primer día de la semana, que es el domingo, el día que Cristo resucitó. Le damos la bienvenida a usted que nos está observando y esperamos que esta clase sea de su edificación como lo va a ser también para mí. Vamos a orar. Poderoso buen Dios que está en los cielos en todo lugar, le damos las gracias por este día. También le queremos pedir que usted nos bendiga durante el transcurso de esta sección, de esta lección, oh Dios. También bendiga a cada una de las personas que nos están escuchando, oh Dios. También bendiga a las personas que están alrededor del mundo adorándote en espíritu y en verdad, Padre. Gracias por la salud. También usted, Padre, siga teniendo el control sobre esta situación a nivel mundial. Todas estas cosas se las pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermano, como hemos estado conversando lo que tiene que ver con los salmos, como lo hemos dicho, los salmos son una antología divina o una colección escogida por Dios para que nosotros aprendamos los deseos que Él tiene para con nosotros. También recuerde que los salmos fueron utilizados por el pueblo de Israel para brindarles coraje, brindarles ánimo. Y a nosotros los cristianos nos sirve también para lo mismo, para brindarnos ánimo, para brindarnos coraje. Y más en esta situación que tiene que ver con esta pandemia, que a veces en ocasiones nos encontramos mal emocionalmente o espiritualmente. Entonces los salmos son una colección, una antología que nos funciona, nos sirve para darnos crecimiento espiritual. Entonces, como hemos estudiado o como hemos visto, ya hemos abarcado lo que es el tema del justo, el impío y el Señor, el hombre aprobado por Dios. Y hoy vamos a enfocarnos en un salmo que tiene que ver con la creación. Con la creación. Y este es el Salmo capítulo 19, versículo 1 al 4 y 7 al 14. Este salmo tiene 14 versículos y hoy lo vamos a abarcar en este estudio. Lo primero que vamos a establecer es una pregunta: ¿por qué creer en Dios? De hecho, ¿por qué creer en alguien o por qué creer en algo? ¿Por qué usted cree en Dios? ¿Por qué yo creo en Dios? Y este salmo proporciona la respuesta a esta antigua pregunta. El salmo suple tanto razones racionales como razones prácticas del por qué nosotros debemos creer en Dios, de por qué debemos amarle y de por qué también debemos obedecerle. El Señor que creó al hombre y lo sustenta se da a conocer de dos formas. La primera forma es la revelación natural. O sea, veo a mi alrededor, concluyo que alguien existe, o sea, que alguien creó esto porque nada proviene de la nada. La segunda forma en que Dios se da a conocer a su creación es a través de la revelación especial. Vamos a leer el Salmo 19, capítulo 19, versículo 1 al 6. Dice así: los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de su mano. Un día transmite el mensaje al otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz, mas por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos puso una tienda para el sol y como un esposo que sale de su alcoba, se regocija cual hombre fuerte al correr su carrera. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el otro extremo. De ellos y nada hay que se esconda de su calor. Vamos a observar que el Salmo 19 presenta la evidencia o inicia presentando la evidencia de la existencia de Dios o de un creador, la cual se puede observar en la naturaleza. El salmista dice: los cielos cuentan la gloria. Nosotros observamos que en nuestro entorno nosotros vemos el cielo. Las maravillas de Dios son manifestadas en todo lo que Él ha hecho. Entonces dice: los cielos cuentan la gloria. ¿Pero la gloria de quién? ¿La gloria suya? ¿La gloria mía? No, la gloria de Dios. Toda la creación declara su gloria. La gloria de la que aquí se habla es la grandeza y la magnificencia de nuestro Dios, el esplendor de Dios, su autoridad, su poder, no están escondidos, sino que son visibles. Esto quiere decir que al yo observar o a usted observar la creación, lo que a usted le rodea, nosotros debemos concluir que alguien la creó, porque nada proviene de la nada. O sea, no podemos decir que un bosque nadie lo creó.
o que este planeta Tierra o que el universo no fue creado por nadie. Entonces, como un testigo en un juicio, la creación habla un único lenguaje, el cual afirma que Dios es su creador y que Dios también es su sustentador. No importa si es una pintura hermosa, no importa si es un paisaje o una escena impactante que inspiró esa pintura. Tal diseño demanda un diseñador y un creador. Si usted encuentra una pintura en medio de la calle, usted no concluye que eso salió de la nada, sino que alguien recibió inspiración y creó esa pintura. Lo mismo ocurre con una fotografía, lo mismo ocurre con un reloj, lo mismo ocurre con una computadora o con el celular que usted tiene en la mano ahorita para observar esta clase. No se encontró ese celular en medio de la calle y concluyó que nadie lo construyó, sino que él tuvo un diseñador. Lo mismo ocurre con la naturaleza. Entonces dice así, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de su mano. Las obras de las manos del artista provee prueba de la existencia del pintor o escultor. Al yo presentar lo que yo creé con mis manos, eso quiere decir que existe alguien detrás que creó eso. En este caso soy yo. Si yo encuentro una escultura o veo los trazos en una pintura o los retoques en una fotografía, eso está expresando la obra de mis manos. El universo entero es la obra de Dios y cada uno de sus elementos muestran claramente que Él vive y que Él nos ama. Entonces, cada uno de los elementos que encontramos en la naturaleza nos expresan que existe alguien que creó con sus manos, en este caso, todo lo que nosotros observamos. Dice el firmamento. El firmamento anuncia la obra de sus manos. El firmamento del cual el salmista habla aquí no es el segundo día, no es el del segundo día de la creación, que dice que es los cielos, sino que mucho más allá del reino de los cielos, donde las aves vuelan, se encuentra el espacio, donde residen los cuerpos celestiales. A ese tipo de firmamento es el que se refiere el creador y también lo podemos reforzar por el hecho de que luego él habla del sol y luego habla de la luna. Este firmamento es el reino de las lunas, de las estrellas, de los soles, de los planetas. Estos son los elementos creados en el cuarto día. Cuando yo voy a Génesis capítulo 1, versículo 14 al 19, se habla de la creación de estrellas, se habla de la creación del planeta, del sol, de la luna y de las demás cuerpos celestes. Entonces, este firmamento no es el cielo que yo observo cuando salgo en el día y veo el cielo azul. No, es mucho más allá de este cielo. Durante el día el sol habla a todo aquel que lo contempla y estudie de que existe un creador. Lo mismo sucede con la luna. Cuando yo observo el cielo, veo un sol. Bueno, evidentemente no lo puedo ver porque me lastima los ojos, pero yo logro ver una estrella que está alumbrando. Lo mismo sucede con la luna. Yo observo que existe un cuerpo celeste que nos alumbra y nos beneficia con las mareas por el hecho de la distancia que está de la Tierra, que afecta a las mareas para que las personas puedan pescar, para que las personas puedan tener un tipo de sustento. Entonces, la luna influye sobre la Tierra. Ahora, no importa si usted está en Europa, no importa si usted está en Panamá, no importa si usted está en México, si está en Asia, si está en América, si está en África, el mensaje es el mismo. Los cielos proclaman la gloria o la obra de Dios. Usted está en Australia y observa los cielos, usted va a ver el sol y en la noche va a ver la luna o las estrellas. Eso proclama que existe un creador que hizo esas maravillas. Lo mismo si yo estoy en Alaska, si yo estoy en la Patagonia, si yo estoy en la Antártida, yo observo el cielo, veo un creador, concluyo que existe un creador porque veo estas lumbreras en el cielo. El salmista ahora se enfoca en un elemento en particular, el sol. Del versículo 2 al versículo 4 dice, un día emite palabra, otro día, y una noche, otra noche declara sabiduría. Esto quiere decir que todos los días que pasan, ¿verdad? Aunque no hagan bulla, aunque no hablen, emiten sabiduría. ¿Por qué? Porque en el principio, recuerda que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego, entonces, al decir el principio creó Dios los cielos y la tierra, ahí se está creando el tiempo.
Entonces, ¿por qué Dios escoge 7 días o 6 días para crear, ah, para la creación? Es porque se establece un orden semanal. Observe que usted y yo vivimos o contamos lo que son las semanas. Entonces, el día de la creación fue del primero al sexto día, ¿verdad? Entonces se establece lo que es la semana, se establece un orden, por eso Dios crea todo en 6 días. Ahora, el salmista se enfoca en el sol y dice que su diámetro es de 1.391.016 kilómetros. Su temperatura en la superficie es de 5.505 grados centígrados. Imagínense eso, hermano. Su composición es en su mayoría hidrógeno y helio. El sistema solar es como un gran tabernáculo donde mora el sol. O sea, una gran tienda donde mora el sol es el sistema solar. Y recuerda que los planetas, el planeta Tierra y los que nosotros conocemos giran alrededor del sol. Y esto es lo que nosotros conocemos como el sistema solar. Entonces, al amanecer, pareciera que el sol estuviera emergiendo de una tienda como asomándose en el horizonte para empezar su viaje de 12 horas, o en este día, sí, de 12 horas, que es de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde, que prácticamente eh, 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 como se ve el sol. En otros países demora hasta las 9, 10 de la noche, dependiendo. Entonces, ¿cómo proclama el salmista el sol? Es como un esposo que se asoma y se regocija para correr su carrera. Él se asoma a la ventana para empezar su día y lo inicia con felicidad. Así como nada puede escapar del calor del sol, nadie puede obviar la sabiduría del diseñador que reclama el astro. Dice allí, en ellos puso tabernáculo para el sol, o sea, una tienda. Los firmamentos es una tienda para el sol. Y este como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. Su mensaje es manifiesto. ¿Cuál mensaje? El mensaje del sol. No es difícil entonces comprender que esto está a la vista de todos. Hay un sol que está posicionado, una estrella, a cierta distancia de la Tierra, y esa distancia es suficiente para que la Tierra no se queme. Y esa distancia es suficiente para que la Tierra no esté totalmente fría a tal punto que nos congelemos. Entonces la distancia que existe del Sol a la Tierra es perfecta. Existe un creador porque la naturaleza nos habla que existe alguien que la creó. La dificultad de comprender esto no radica en el conocimiento, sino que es un problema del corazón. Es un problema de como dice el Salmo, dice en su corazón, no existe Dios. Entonces no es un problema de conocimiento, sino que es un problema de aceptación o de un problema del corazón. Ahora bien, la revelación natural, aquellos que suprimen el conocimiento de Dios proporcionado por la naturaleza serán hallados culpables el día del juicio. Aunque digan que ignoran los hechos, Pablo dijo que no tienen excusa. Observa lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder, su divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Entonces, en el día del juicio final, las personas que obviaron la revelación natural, cómo les habló la naturaleza de que existía un creador, no van a tener excusa, porque dice Pablo que ellos se habló con toda claridad. Los atributos invisibles de su eterno poder desde la creación del mundo fueron entendidos por medio de lo creado. Eso quiere decir que el ser humano tenía la capacidad que a través de la observación de lo creado, de la creación, se debía concluir que existe un creador, o que existía un creador, o que algo lo creó. Disculpen, es que existe un creador y que lo que a nosotros nos rodea fue creado. Entonces no tenemos excusa en el día del juicio final. Entonces recuerden que Dios se revela a través de para su creación, a través de la revelación natural. Ahora vamos a abarcar lo que es la revelación especial. Dice, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. Eso se encuentra en el Salmo 19, versículos 7 al 11. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo.
Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra a los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Y los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos, deseables más que el oro, sí más que mucho oro afinado, mucho más dulce que la miel y que es el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos en guardarlos y hay gran recompensa. Lo que la luz del solar es al cuerpo, entonces la escritura lo es al espíritu, la palabra de Dios. Ya observamos en el Salmo capítulo 1 cómo es que la persona que es justa medita en la palabra de Dios, y no solo medita en la palabra de Dios, sino que la practica. Esa es una persona que teme al Señor. El salmista ahora utiliza la revelación especial para razonar la existencia de Dios. Ahora no solamente es la revelación natural, sino que si existe una revelación escrita que me llega, que yo debo concluir entonces que existe un creador, porque a través de la Biblia se me dice que existe un creador. Dios dejó su huella personal en todo lo que hizo, ya sea la creación y también en la Biblia. Él dejó la huella en todo lo que hizo, sin embargo, no quedó satisfecho en detenerse allí, sino que él fue mucho más allá y proveyó una revelación directa, porque Dios pudo haber dicho, bueno, yo solamente les voy a dar la revelación natural y que ellos se resuelvan en concluir y en ver cómo es que yo quiero que ellos se comporten. Sin embargo, Dios no fue así. Dios no dejó solamente la revelación natural, sino que eh, proveyó la revelación directa, la revelación explícita y supernatural de su divinidad y su voluntad. Y la reveló en un idioma que nosotros comprendiéramos. No la reveló en un idioma que nosotros no comprendiéramos, sino que la reveló a través de la palabra de Dios. Aquí en la palabra de Dios es que se encuentra la voluntad de Dios. En el pasado, Dios reveló sus pensamientos a los hombres a través de los profetas, los que sirvieron como boca de Dios, dice Hebreos capítulo 1, versículo 1, la parte A y la parte B. Sin embargo, en la era cristiana, Dios reveló su voluntad a través de la vida y las palabras de su Hijo, Jesucristo. Hebreos capítulo 1, versículo 1, la parte C, la parte D y la parte E. Nosotros en la actualidad, usted y yo vivimos bajo el Nuevo Testamento. Sin embargo, los sucesos relatados en el Antiguo Testamento nos fueron dejados como ejemplo, dice 1 Corintios capítulo 6, capítulo 10, versículo 6 y el 11, que dice que esas cosas que ellos vivieron se fueron escritas para nuestro ejemplo, para que no deseáramos las cosas que ellos desearon. Entonces, la revelación natural, o sea, la creación, declara que Dios es poderoso, declara que Dios es sabio y declara que Dios es bueno. Pero la revelación especial es superior porque declara la voluntad de Dios para con el hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que declara cómo es que el hombre qué es lo que el hombre, perdón, tiene que ser para ser salvo. Porque la creación no le dice a usted cómo usted es salvo o qué tiene que hacer para ser salvo. Sin embargo, la revelación especial me dice a mí cuáles son los pasos que yo tengo que hacer para ser salvo. Para probar la fiabilidad de la escritura y por ende de Dios, el salmista lo aborda de una forma pragmática, o sea, una forma práctica. La palabra de Dios es algo que me lleva a mí a practicar los mismos comportamientos o la misma actitud que tiene Dios. La apologética clásica defiende la inspiración de la Biblia al enfocar aspectos como la unidad, la claridad, la precisión histórica, geográfica, científica y profética. Sin embargo, el escritor del Salmo 19 eligió enfocarse en los beneficios prácticos de la palabra de Dios. O sea, ¿qué beneficios yo obtengo al estudiar y al meditar y al aplicar la palabra de Dios a mi vida? Su utilidad. La utilidad de la palabra de Dios da testimonio de la veracidad. La utilidad de la Biblia es encontrada en los dos testamentos. Los dos testamentos son útiles para nosotros. El primer salmo menciona que el que se deleita y medita en la ley del Señor será próspero en todo lo que hace. Recuerda el Salmo 1,
que fue la primera clase de esta serie de lecciones. Dice que aquel que medita en la palabra de Dios será próspero en todas las cosas que hace. Pero Pablo también en Romanos capítulo 2, versículo 12, dice que es posible probar que la voluntad de Dios es aceptable y es perfecta. O sea, la palabra de Dios revelada, lo que Dios quiere para con nosotros, es aceptable y es perfecto. Entonces, el Salmo 19 utiliza una forma similar, pero más sistemática para establecer la veracidad de la palabra de Dios. Primero dice que la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Una prueba de que la Biblia es perfecta es su habilidad de convertir al alma. Esto quiere decir, y en Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice que la palabra de Dios es más cortante que espada de dos filos y que penetra el alma y discierne los pensamientos del corazón. Entonces, la palabra de Dios tiene la habilidad de convertir el alma. Se necesita, dice el Cristo, Jesús, que la semilla, ¿verdad? En la parábola del buen pastor, en la palabra del sembrador, disculpen, la semilla es la palabra de Dios. Entonces, la prueba de que el testimonio del Señor es seguro radica en hacer sabio al sencillo. Santiago capítulo 3, versículo 13 dice que nosotros debemos pedir sabiduría al Señor. Vamos a ir a Santiago capítulo 3, versículo 13. Santiago capítulo 3, versículo 13 dice así: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Aquella persona que manifiesta buenas obras es una persona sabia, es una persona sencilla. Proverbios capítulo 15, versículo 33. Entonces dice la segunda parte: los preceptos del Señor son rectos, que alegran al corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra a los ojos. Dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Significa la palabra precepto, es mandamiento. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. O el mandamiento de Jehová es puro, que alumbra a los ojos, el precepto de Jehová. Entonces, la rectitud de los mandamientos de Dios alegran el corazón. Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3, y observar cómo es que seguir los mandamientos de Dios alegran el corazón. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y dice el autor, y sus mandamientos no son gravosos, o sea, no son difíciles de llevar. La pureza de los mandamientos de Dios alumbran nuestros ojos. Salmo capítulo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, para yo tener una vida agradable, una vida de éxito, una vida de satisfacción, entonces yo tengo que seguir los preceptos y los mandamientos de Jehová. Son mi guía, son mi luz, es lo que yo debo utilizar para alumbrar mi camino. Porque ahí dice: el mandamiento de Jehová es puro, que alumbra los ojos, no tiene contaminación. El perdón, la felicidad, la santidad y la paz están disponibles para todos los que obedezcamos y nos sometamos a la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios es verdadera, la palabra de Dios es perfecta, la palabra de Dios es pura en cada aspecto. La palabra de Dios, la Biblia, es un reflejo de su creador. Nuestro Dios es puro, nuestro Dios es santo, nuestro Dios es perfecto, nuestro Dios es fiable, nuestro Dios es verdadero. La palabra de Dios refleja las actitudes de su creador. Como Dios es perfecto, como Dios es fiel, como Dios es justo y santo, la palabra entonces también es perfecta. La palabra es fiel, la palabra es justa, la palabra es santa, porque es un espejo del carácter de su creador. Dice Primera de Pedro capítulo 1, versículo 22 al 25: puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible,
sino de una que es incorruptible, es decir, observe, mediante la palabra de Dios que vive y permanece, porque toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cese la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que os fue predicada. Debido también a que los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos, lo hacen altamente deseable. Al ser justos los juicios de Dios, yo deseo ese tipo de justicia. Si nos forzaran a tomar la decisión entre la salud excepcional proporcionada por el mundo y la sabiduría proporcionada por Dios, la decisión sería sencilla. Porque Proverbios capítulo 3, versículo 13 al 18 y Proverbios capítulo 5, Proverbios 4, 5 al 9 nos da la respuesta. ¿Qué es lo que yo debo responder? Es una respuesta sencilla. Dice el capítulo 4, versículo 5, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes. Dice así, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No las dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas sus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Pero la sabiduría viene del temor de Jehová. La escritura es incompatible, más valiosa, incomparable, más valiosa que cualquier posesión. Yo adquiero sabiduría por la palabra de Dios. Y esa sabiduría es invaluable, incomparable, incalculable. Y el autor dice de la siguiente manera, lo pone en perspectiva con lo más fino que él conocía en ese entonces. Dice, deseables son más que el oro, más que mucho oro fino, más dulce que la miel y que el destilar del panal. Dinero y comida son los dos bienes más cotizados por los seres vivos. ¿Quién no quiere oro? ¿Quién no ha visto la magnificencia del oro? Y la miel, sabrosa, dulce, rica. El justo busca sabiduría espiritual. El ser humano común busca comida, busca satisfacción económica. Sin embargo, el justo busca espiritualidad. Es lo que decía el capítulo 1. El hombre sabio lo que hace es que medita, lee, estudia y practica la palabra de Dios. Vamos a terminar esta clase haciendo 3 observaciones. La primera observación es que la evidencia natural por la existencia de Dios es realmente sorprendente. El sol, la luna, las estrellas, los cuerpos celestes, el universo completo, ¿verdad? Y la tierra, con toda su creación, los árboles, los animales, el ser humano, los lagos, los ríos, todo lo que está en la tierra fue creado por Dios. Todo lo que está en el universo fue creado por Dios. Y esa creación cuenta la gloria de Él, el poder que Él tiene. Él habló y existió, dice el Salmo 33. La persona que vive bajo la voluntad de Dios está aún más convencido de la existencia de Él y que es digno de adoración y obediencia. ¿Qué quiere decir esto? Que puede que una persona concluya que, las personas deben concluir a través de la revelación natural que existe un creador, pero la persona que lee la Biblia o se enfoca en la revelación especial de Dios está más convencido de la existencia de Él, porque recuerde también que la revelación especial es la que le dice a usted y me dice a mí cómo es que yo debo ser salvo. La revelación natural no me dice eso, no es suficiente. Entonces, ahí es donde entra la revelación especial, la revelación de la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios para conmigo? No lo encuentro yo en la naturaleza, sino que tengo que ir a la revelación especial. Eso quiere decir que tengo entonces que estudiar la palabra de Dios. Y el Salmo 19 muestra que la luz que dispersa aquel que creó todo es una luz inmensamente sorprendente. Entonces nosotros debemos concluir
que existe un creador. Y como dice Pablo, no tenemos excusa para con Dios, porque todas las cosas que fueron creadas son altamente visibles desde el principio. Entonces, como hemos dicho y concluido, yo observo la creación, concluyo o deduzco que existe un creador. Entonces, yo necesito pensar, ¿qué quiere ese creador para conmigo? Entonces voy a la revelación especial. Por eso es importante que usted y yo evangelicemos, porque la revelación natural no le va a decir a las personas qué es lo que ellos deben hacer, que ellos deben oír, ellos deben creer, ellos deben arrepentirse, deben confesarse y deben bautizarse y ser fieles hasta la muerte. Esas cosas no se encuentran en la revelación natural, sino que se encuentran en la revelación especial, lo que fue hablado por Cristo. Entonces es tarea suya y es tarea mía darle a conocer a las personas la revelación de Dios. Y es algo que necesitamos hacer. Entonces, hermano, para concluir, para terminar, más bien, le doy las gracias por usted haber prestado atención a esta clase y espero que haya sido de su beneficio, tanto lo fue como lo fue para mí. Y espero verlo en la siguiente clase, una clase muy interesante acerca de otro salmo, escogido especialmente para dar ánimo y ayudarnos a crecer espiritualmente. Así que espero que pase una excelente semana, también tenga un excelente domingo y acompáñenos en unos momentos a las 10:30 AM con el servicio de adoración. Que tenga una excelente mañana y nos vemos la siguiente semana. Este es el día de encontrar la paz, no tardes más, ven al Salvador. Este es el día de encontrar la paz.